yo trabajo con María de Lourdes Torres, quien es la experta, digamos, en estos temas de las normativas de los OGMs, de bioseguridad, del convenio de diversidad biológica. Y ella lamentablemente no pudo asistir hoy, está de viaje, entonces me ha pedido a mí que le reemplace. Entonces yo he conversado con ella y yo también doy con ella la materia de bioseguridad en la Universidad de San Francisco de Quito, por lo tanto sí conozco un poco de esto y les voy a dar toda la información que yo tengo acerca de la normativa de los OGMs en el Ecuador. Entonces, ¿qué voy a cubrir hoy? Primero voy a hablar brevemente de los OGMs en el Ecuador antes de la Constitución del 2008. Después ya hablarles de la Constitución del 2008, donde ya se regula este tema. Y algunas leyes donde también se ve esto, como la Ley de Gestión Ambiental, la Ley Orgánica de Salud, la Ley de Soberanía Alimentaria, la Ley Orgánica de Agrobiodiversidad, Semillas y Fomento de la Agricultura Sustentable y su veto de este año, el Código Orgánico del Ambiente, el reglamento a este Código Orgánico del Ambiente, y voy a terminar con el etiquetado de los, en realidad, transgénicos en el Ecuador. Entonces, un poco de cuál ha sido la historia de los OGMs en el Ecuador. Antes del 2008, de la Constitución de la República del 2008, no estaba clara la regulación, ¿no es cierto? No estaba presente este tema en muchas de las leyes y en la Constitución no estaba presente. Y cuando se empezó a hablar de que iba a haber una nueva Constitución, muchos grupos activistas quisieron averiguar cuál era la situación de los OGMs en el Ecuador. Entonces, lo que se creía es que el maíz, la canola, la soya y el alfalfa son cultivos que probablemente ya son transgénicos en el Ecuador, ya hay cultivos transgénicos, ¿no es cierto? Entonces se hizo un monitoreo donde se encontró que hay soya y alfalfa transgénicos. Entonces eso para solamente darles como una idea de cómo estaba el país antes de que se declare libre de transgénicos, que creo que todo el mundo sabe que somos libres de semillas y cultivos transgénicos. Como les mencioné antes, la regulación antes del 2008 era escasa. Y la opinión pública realmente, la mayoría de personas, la gente común y corriente, no conoce muy bien lo que es un transgénico, lo que es un OGM, la diferencia entre un OGM y un transgénico. Y su opinión sí, en gran parte, en gran medida, ha sido guiada por grupos anti-OGM, que a veces tienen opiniones que no están basadas en la ciencia. Obviamente tienen algunos argumentos basados en la ciencia que están correctos, pero también tienen argumentos que no están basados en la ciencia y que han sido incorrectos y ha influido en la implementación de las regulaciones y las normativas en el Ecuador. Pero la mayoría de gente o no le importa consumir alimentos transgénicos o genéticamente modificados o no entiende. Y esto yo les digo esto por conversaciones con la industria alimenticia después de la etiqueta, pero ya después cubriré eso más a detalle. Pero bueno, entonces con estos antecedentes, los grupos anti-OGM solicitaron que el Ecuador sea un país libre de transgénicos y no lo lograron al 100%, pero sí lo lograron en cierta medida y ya vamos a ver esto con la Constitución. Entonces, lo primero que les voy a hablar es la Constitución de la República del Ecuador del 2008. Entonces, el artículo 15 es el primero donde aparece esto de organismos genéticamente modificados en el título 2, en este capítulo segundo que es Derechos del Buen Vivir. Entonces, ¿qué es lo que dice este artículo? Que se prohíbe el desarrollo, producción, tenencia, comercialización, importación, transporte, almacenamiento y uso de organismos genéticamente modificados. ¿Ya? Entonces aquí ya, desde el artículo 15 se prohíbe todos estos desarrollo, producción, etcétera, de los OGMs. Sin embargo, esta prohibición no engloba a todos los OGMs porque ahí claramente dice que los que sean perjudiciales para la salud humana o que atenten contra la soberanía alimentaria de los ecosistemas. Sin embargo, con solamente esta Constitución no está claro cómo se define un OGM que sea perjudicial para la salud humana o que atente contra la soberanía alimentaria o los ecosistemas. Eso tiene que ser normado después, ¿no es cierto? Y hasta ahora no existe una claridad. Hemos visto presentaciones de nuestros panelistas italianos súper claras, súper chéveres, que nos indican, ahí sí,
saben exactamente cuándo es peligroso, cuándo no, cuándo es permitido, cuándo no. En el Ecuador todavía no está claro eso. Entonces, bueno, después tenemos en el capítulo 7 de Derechos de la Naturaleza, el artículo 73, donde no mencionan por nombre organismo genéticamente modificado o transgénico. Sin embargo, la intención sí era la prohibición de la introducción de OGMs. Entonces, ¿qué dice esto? El artículo en la parte que nos interesa, ¿no es cierto? Que se prohíbe la introducción de organismos de material orgánico e inorgánico que pueden alterar de manera definitiva el patrimonio genético nacional. Como ya nos han expuesto, ¿no es cierto? Un transgen puede potencialmente cambiar el gene pool de una especie, ¿no es cierto? Pero hay que hacer un análisis para ver si es que eso sucede. Y aquí lo que se quería era prohibir la introducción de los OGMs, también por no conocer realmente cómo funciona un OGM. Entonces, un OGM no necesariamente va a hacer eso, no va a alterar necesariamente el patrimonio genético de una especie. Y los grupos anti-OGM, los activistas anti-OGM, pelearon bastante para introducir esto en la Constitución. No está muy claro, ¿no es cierto?, cómo se define un material orgánico que altere de manera definitiva el patrimonio genético, y peor aún, un material inorgánico, ¿no es cierto? Entonces, eso sí, yo no entiendo, Dolores no entiende, no sé si ustedes entiendan, pero no entiendo por qué se incluyó este artículo. Luego, en el título 6, en el capítulo 3 de soberanía alimentaria, tenemos el artículo 281, donde primero lo que dice es que, ¿qué es la soberanía alimentaria? Es la autosuficiencia de alimentos sanos y culturalmente apropiados. Y aquí lo que dicen es que con respecto a la soberanía alimentaria, es responsabilidad del Estado regular bajo normas de bioseguridad el uso y desarrollo de la biotecnología, así como su experimentación, uso y comercialización. Entonces, tenemos en varios artículos de la Constitución y después en otras leyes que le siguen a la Constitución, o sea, que son posteriores, me refiero, esto de que tiene que haber una normativa de bioseguridad. Y esta normativa de bioseguridad aún no está implementada, o sea, no está socializada y no está todavía implementada. Y por último, el artículo 401, que está en el título 7 del capítulo Diversidad y Recursos Naturales, que es este artículo súper famoso, por lo menos para nosotros que estamos en el mundo de los OGMs, ¿no es cierto?, donde se declara al Ecuador libre de cultivos y semillas transgénicas. Entonces, en nuestra Constitución, en nuestro país, el Ecuador debería ser libre de cultivos y semillas transgénicas. A mí me parece esto algo gravísimo y ya les voy a explicar por qué más adelante, pero primero quiero aclarar unas cosas. Primero, que dice este artículo también que el Estado va a regular bajo estrictas normas de bioseguridad el uso y el desarrollo de la biotecnología moderna y sus productos, así como su experimentación, uso y comercialización, después de ya haber prohibido los cultivos y semillas transgénicas, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué hay esto? Porque después dice, ¿no es cierto?, que en casos excepcionales, cuando sea de interés nacional y que sea fundamentado por el presidente de la República, la presidencia de la República y aprobado por la Asamblea, se podría introducir semillas y cultivos genéticamente modificados. Primero hay aquí hay una discrepancia, ¿no es cierto? Transgénico no es lo mismo que genéticamente modificado. Transgénico quiere decir que el organismo genéticamente modificado tiene un gen o una secuencia de ADN de otra especie. Pero ustedes saben que eso no siempre es el caso en los OGMs. Los OGMs pueden tener simplemente una modificación hecha que no implica ADN recombinante, que no implica una secuencia foránea, ¿no es cierto?, de otra especie, ¿ya? Entonces, lo que se está prohibiendo aquí son cultivos y semillas transgénicas, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa con la edición genética? Eso es algo que hasta el día de hoy no se regula, no se sabe qué está prohibido, qué está permitido, pero tenemos ya en la ley ciertas cosas, mencionan genéticamente modificados ya en la Constitución, ¿no es cierto? Pero no se sabe si es que son prohibidos o permitidos. Además, no estamos prohibiendo otro tipo de transgénicos y otro tipo de OGMs, como los microorganismos que mencionó antes el panelista previo, ¿no es cierto? No están hablando de microorganismos, no están hablando de animales, solamente están hablando de cultivos y semillas.
Em, quiero hablarles ahora sobre, perdón, ya. La ley de gestión ambiental de 1999. Ya no está vigente esta ley, ya fue reemplazada por otra, pero sí es como la primera ley donde se ve algo de regulación de los OGMs. Entonces, en el artículo 9, lo que dice es que le corresponde al Ministerio del Ramo regular mediante normas de bioseguridad a los organismos genéticamente modificados. Como les dije, no está vigente esta ley, pero sí quiero resaltar que ya hay ya hay la ley desde 1999 de que tenemos que tener normas de bioseguridad, una normativa de bioseguridad para regular los OGMs, y hasta el 2022 no tenemos esa normativa, o no está socializada en todo caso. Ahora voy a hablarles de la Ley Orgánica de Salud del 2006, que sí está vigente, ya que el Código Orgánico de Salud fue vetado. Entonces, esta es la que está vigente. ¿Y qué dice la Ley Orgánica de Salud en cuanto a OGMs? Dice que el artículo 146, me disculpo que estoy con una tos terrible, que en materia de alimentos se prohíbe el uso de materias primas y productos que hayan sido genéticamente modificados en la elaboración de fórmulas para lactantes y alimentos infantiles. Entonces, esta es una prohibición completa que no hay excepciones, ¿no es cierto? No puede haber organismos genéticamente modificados en las fórmulas para lactantes y en los alimentos infantiles. Esto también, a mi forma de ver, es por un desconocimiento de cómo funcionan los OGMs, ¿no es cierto? De creer que son más graves, entre comillas, más riesgosos para los bebés o para los niños pequeños que para un adulto. Una creencia de que eso va a cambiar tu genética o va a alterar tu genética de alguna manera. Puede ser solamente mi opinión, pero eso es lo que me da a entender esta ley. En el artículo 149 se dice que el desarrollo, tratamiento, elaboración, producción, aplicación, manipulación, uso, almacenamiento, transporte, distribución, importación, comercialización y expendio de alimentos para consumo humano que sean o contengan productos genéticamente modificados solamente se va a realizar cuando se demuestre mediante estudios técnicos y científicamente avanzados su inocuidad y seguridad. Y es algo parecido en el artículo 150, donde hablan de la donación de alimentos que contengan productos genéticamente modificados. Y aquí también dicen que solamente será aceptado si es que se prueba que son inocuos y seguros mediante procedimientos técnicos y científicamente avanzados. Entonces, después, algo súper relevante es que para cumplir estos propósitos, es decir, para probar que mediante estudios técnicos y científicamente avanzados son inocuos y seguros, la Autoridad Sanitaria Nacional, que es el Ministerio de Salud Pública, debe coordinar con los organismos técnicos públicos y privados. Pero no hay claridad sobre cuáles son estos estudios técnicos y científicamente avanzados. ¿Qué es lo que tengo que hacer para yo probar que mi alimento que tiene productos genéticamente modificados es seguro y es inocuo? Todavía no existe, no hay una claridad sobre eso. Tenemos después la Ley Orgánica del Régimen de la Soberanía Alimentaria del 2009. En el artículo 26 se habla sobre la regulación de la biotecnología y sus productos. Y lo que se dice es que las materias primas que contengan insumos de origen transgénico, aquí otra vez vean que dice transgénico, ya, no estamos hablando de todo lo que es genéticamente modificado, que ahora es, ustedes saben, CRISPR-Cas9, deben conocer CRISPR-Cas9, es una manera de editar genes, editar secuencias de ADN sin la necesidad de usar la tecnología de ADN recombinante, sin la necesidad de introducir ADN de otra especie en mi cultivo o en mi organismo, ¿no es cierto? Entonces, no estamos ahorita cubriendo los OGM, sino solamente los transgénicos. Entonces, únicamente podrán ser importadas y procesadas cuando cumplan con los requisitos de sanidad e inocuidad y que su capacidad de reproducción sea inhabilitada. Además, dicen que los transgénicos tienen que ser etiquetados de acuerdo a la ley que regula la defensa del consumidor. Cuando hablemos de etiquetado, voy a hablar de esta ley de defensa del consumidor. En realidad, lo que dice es que los OGMs tienen que ser etiquetados. Entonces, nuevamente, aquí
se nota que no hay una claridad sobre la diferencia entre OGM y transgénico. Los transgénicos son OGMs, pero no todos los OGMs son transgénicos. Y la necesidad de regular todo, ¿no es cierto? Y de que esté claro para todos nosotros qué es prohibido y qué es permitido y cómo tenemos que hacer. Entonces, aquí un pequeño resumen de lo que les he contado, ¿no es cierto? Entonces, hasta el 2017, el Ecuador es libre de semillas y cultivos transgénicos. Libre de importarlos, ¿no es cierto? Porque ya existía en el territorio, yo les contesto, ya existía en el territorio nacional semillas, bueno, cultivos transgénicos y por ende semillas transgénicas. Las materias primas que contengan transgénicos pueden ser importadas siempre y cuando cumplan requisitos de seguridad e inocuidad y que su capacidad reproductiva sea inhabilitada. Los alimentos genéticamente modificados tienen que demostrar su seguridad e inocuidad mediante estudios científicos y técnicos de alta calidad. Pero no se norma cómo se deben hacer estos estudios, ni quién los hace. ¿Bien? Y lo que sí está claro es que los OGMs están prohibidos en fórmulas y alimentos infantiles. Después, entonces, tenemos esta nueva ley de la Ley Orgánica de Agrobiodiversidad, Semillas y Fomento de la Agricultura Sustentable del 2017. Y esta es muy importante porque, o sea, no está vigente este artículo ahora porque hay un veto, pero ¿por qué se ve la necesidad de introducir este artículo? Porque estamos viendo entonces que hay cultivos genéticamente modificados, cultivos transgénicos, que son beneficiosos, ¿no es cierto? Entonces tenemos una técnica que se puede utilizar para hacer cosas buenas. Obviamente con la debida regulación, con los estudios extensivos, o sea, muy rigurosos de seguridad, tanto para el humano como para el medio ambiente, pero que tienen un impacto positivo porque permite, por ejemplo, los transgénicos en ciertos estudios de investigación se demuestra que algunos OGMs, me refiero a plantas, pueden crecer en un territorio más reducido, ¿no es cierto? Eso significa que puedo tener más cultivos en el mismo territorio. Algunos son resistentes a plaguicidas, herbicidas, etcétera, lo cual significa, o a plagas más bien dicho, lo cual significa que no tengo que usar tantas plaguicidas, tantos herbicidas. Muchísimos beneficios que estaban viendo que en otros países estaban desarrollando y que el Ecuador se estaba quedando atrás y se está quedando atrás, de hecho. Esto no son cultivos, ¿no es cierto? Y no está prohibido, pero en animales genéticamente modificados, en países cercanos a los nuestros, Uruguay, Argentina, ya tienen, por ejemplo, vacas genéticamente modificadas, cabras genéticamente modificadas que producen más leche, que son resistentes a la mastitis, que producen más carne y más lana, la misma cabra, por ejemplo. Entonces, están viendo que son cosas que son beneficiosas para los agricultores, para los ganaderos, para el país, y que se podrían implementar aquí. Entonces, lo que querían era que pueda ingresar semillas y cultivos transgénicos para investigación. Entonces, lo que dice el capítulo 3, artículo 56, es que se permite el ingreso de semillas y cultivos transgénicos al Ecuador únicamente con fines investigativos. ¿Ya? Entonces, lo que quiere decir esto es que, según esta ley, ya se puede importar semillas y cultivos transgénicos para investigación. No necesito esta autorización de la Presidencia de la República y la Asamblea, que evidentemente es algo súper complejo que difícilmente uno para hacer una investigación va a acudir a la Presidencia de la República. O sea, ustedes piensen en todas las investigaciones que hacen, los que son estudiantes, los que harán en el futuro, están llevando a cabo un montón de investigaciones, algunos son profesores también, tienen un montón de actividades, no van a solicitar permiso al presidente de la República y la Asamblea para que les dejen hacer una investigación. En el capítulo 3 y el siguiente artículo es el 57, donde se recalca que solamente es para investigación y cuáles son las sanciones y las repercusiones de introducir semillas o cultivos transgénicos para otros fines que no sean investigación. Entonces aquí les dice que se van a decomisar, destruir, incinerar, que va a haber una aplicación de sanciones a las personas responsables, que los funcionarios responsables serán destituidos y
y se va a proceder como dice la ley. Entonces aquí realmente creo que el objetivo de este artículo era aclarar que solamente es con el fin de investigación y que cualquier otro fin sí va a ser sancionado. Sin embargo, el artículo 56 ha sido vetado. Entonces, se presentó una demanda donde se declaraba, donde se decía, se afirmaba que el artículo 56 era inconstitucional. ¿Por qué? Porque en nuestra constitución dice claramente que el Ecuador es libre de semillas y cultivos transgénicos. No dicen que hay una excepción para investigación. No dice eso en ninguna parte de la constitución, por lo tanto, tenían razón al decir que es inconstitucional. Por más de que yo no esté de acuerdo con ese artículo de la constitución, es inconstitucional, ¿no es cierto? En enero del 2022, la Corte Constitucional declara inconstitucional el artículo 56 de la sentencia número 2217-IN. ¿Qué significa esto? Que no se permite el ingreso de semillas y cultivos transgénicos para investigación. Como estábamos antes, ¿no es cierto? Entonces, no podemos ni siquiera investigar con semillas y cultivos transgénicos. Y quiero recalcar la gravedad de que esto esté en la Constitución, ¿no es cierto? Porque este esfuerzo que se hizo para tener una ley donde permitan que ingresen cultivos y semillas para investigación fue justamente porque se vio la necesidad de que los investigadores podamos investigar y hacer y ver. Hay la posibilidad de que haya cultivos y semillas transgénicas que sean beneficiosas para el país, hacer el análisis de riesgo respectivo y luego potencialmente comercializar, pero no, obviamente eso no hubiera sido posible porque nuestra constitución dice que somos libres de transgénicos, de semillas y cultivos transgénicos. Luego tenemos el Código Orgánico del Ambiente de 2017, que también cubre estos temas. Entonces el artículo 75, discúlpenme, dice que las normas de bioseguridad van a regular los productos de la biotecnología moderna y que la Autoridad Ambiental Nacional establecerá estas normas para regular los productos de la biotecnología moderna. En el artículo 77 dice que la evaluación del riesgo a los productos de la biotecnología moderna se tiene que hacer con procedimientos científicos sólidos. Luego dice que la Autoridad Ambiental Nacional es la responsable de la planificación y ejecución del Sistema Nacional de Bioseguridad que coordina acciones para el control efectivo de los productos de la biotecnología moderna. Luego en el reglamento del Código Orgánico del Ambiente del 2019, digamos, el Código Orgánico del Ambiente del 2017 nos da luces sobre, entonces es el Ministerio, como se llama ahora, de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, el que tiene la potestad de emitir esta normativa de bioseguridad y de controlar, ¿no es cierto?, esto. Y en este reglamento nos dan luces sobre el Comité Nacional de Bioseguridad, el Sistema Nacional de Bioseguridad y el análisis de riesgos. Entonces, ¿qué es lo que dice acerca del Comité Nacional de Bioseguridad? En el artículo 15 dice que el Comité Nacional de Bioseguridad es la instancia técnica de coordinación y va a estar conformada por delegados especializados permanentes de diferentes instituciones públicas. Entonces podemos ver la Autoridad Ambiental Nacional, que es el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, el Ministerio de Salud, etcétera, 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 ¿ya? Son 5 delegados que conforman este Comité Nacional de Bioseguridad y que entre sus atribuciones, como dice el artículo 16, está la emisión de una normativa sectorial en materia de bioseguridad. Entonces conocemos hasta el momento que sí se han reunido los del Comité Nacional de Bioseguridad, pero todavía está pendiente la emisión de la normativa de bioseguridad o aún no ha sido socializada para nosotros los que trabajamos en este sector. Y también dicen qué son los productos de la biotecnología moderna, porque han visto que en varios artículos de diferentes leyes hablan de los productos de la biotecnología moderna sin realmente definir lo que son, pero aquí dicen, son los organismos vivos genéticamente modificados resultantes de la biotecnología moderna. Entonces, las instituciones competentes emitirán las normativas sectoriales pertinentes para prevenir o evitar los posibles riesgos que pudieran ocasionar los organismos vivos genéticamente modificados.
Ya, entonces aquí hablan de que para la salud humana, para la salud animal y vegetal, para los ecosistemas, etc. Y aquí algo muy interesante es que en el artículo siguiente dice que quedan excluidos de este capítulo, que es todo este capítulo donde se dice cómo es la regulación, ¿no es cierto? Cómo es el análisis de riesgo. Quedan excluidos los organismos que no poseen ADN recombinante o uranio en el genoma resultante. Entonces solamente están regulando transgénicos, ¿ya? No están regulando todos los organismos genéticamente modificados. Entonces aquí, después, en el artículo 231, hablan del análisis de riesgo de los OGM. Entonces dicen que esta va a ser la principal herramienta para determinar la probabilidad de que haya un daño verosímil y sus consecuencias. Y esto no resalté, pero comprende los 3 pasos que normalmente se asocian con un análisis de riesgo, que son la evaluación del riesgo, la gestión del riesgo y la comunicación del riesgo. Entonces, hablan de la primera fase que les digo, que es la evaluación del riesgo, donde se van a determinar y evaluar los posibles efectos adversos de los OGMs en la conservación y utilización sostenible de la biodiversidad, también teniendo en cuenta los posibles riesgos para la salud humana. Entonces, esa es la primera parte del análisis de riesgo, es la evaluación. Después, en el artículo 234, que me parece súper importante, es que dan la competencia a la Autoridad Ambiental Nacional, que es el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, y dicen que ellos son los que tienen que hacer la evaluación del riesgo, ¿ya? Entonces, no es, digamos, si yo estoy investigando y quiero introducir un producto genéticamente modificado, tendría que ser un microorganismo o un animal, porque no se pueden las semillas ni cultivos. Ellos son los encargados de realizar la evaluación del riesgo. En los artículos 235 y 236 no vamos a cubrir a detalle, pero aquí se dan los criterios generales de la evaluación del riesgo y los pasos a seguir para la evaluación del riesgo, que nuevamente tiene que ser realizada por la Autoridad Ambiental Nacional. En el artículo 237 tenemos la segunda parte del análisis de riesgo, que es la gestión del riesgo. Entonces aquí lo que dicen es que el solicitante va a proponer las medidas de gestión necesarias para reducir al mínimo los posibles riesgos y mitigar o erradicar sus efectos. Hemos visto ya bastantes ejemplos de los panelistas previos de cómo se puede mitigar o erradicar los efectos de los OGMs. Y por último, la comunicación del riesgo. Entonces, la comunicación del riesgo se va a efectuar entre las instituciones nacionales competentes, el solicitante y los interesados, para que nuevamente haya esta transparencia de qué es lo que se está haciendo y cómo se planea gestionar el riesgo que implica introducir un OGM al medio ambiente. El artículo 241 de este reglamento habla del Sistema Nacional de Bioseguridad, que es el conjunto de procesos, entidades, actores e instrumentos que van a tratar algunos temas, entre los cuales son los organismos genéticamente modificados resultantes de la biotecnología moderna. Pero recuerden que solamente se refiere a los transgénicos. Y que el CNB, el Comité Nacional de Bioseguridad, va a coordinar este Sistema Nacional de Bioseguridad. Entonces, como les digo, ya está conformado el Comité Nacional de Bioseguridad, se sabe cuáles son los delegados, se han reunido, pero todavía falta implementar realmente este Sistema Nacional de Bioseguridad. Entonces, antes de pasar a lo de etiquetado, quiero unas conclusiones principales de la normativa. Entonces, el Ecuador sigue siendo libre de semillas y cultivos transgénicos. Esto no incluye otros OGMs, entonces, incluido cultivos genéticamente modificados, no están prohibidos según la Constitución. Y no incluye otros OGMs como microorganismos, por ejemplo, incluso microorganismos transgénicos, insectos, animales, y no incluye, como les digo, la edición genética. Los alimentos que contengan productos genéticamente modificados tienen que demostrar su seguridad e inocuidad, pero aún no existe la normativa de qué estudios científicos necesitamos realizar para garantizar esto, y esta normativa tiene que salir del MSP. El reglamento al Código Orgánico Ambiental establece cómo realizar un análisis de riesgos, pero como les digo, todavía no hay una normativa de bioseguridad. El etiquetado de transgénicos es obligatorio, y eso
vamos a ver a continuación. Entonces, el etiquetado. ¿Qué dice la normativa? Entonces, les dije que les iba a hablar de esta ley orgánica de defensa al consumidor del 2000. Entonces, tomen en cuenta el año 2000, ¿cierto? Hace 22 años, el artículo 13 dice que los productos de consumo humano que han sido obtenidos o mejorados mediante trasplante de genes o en general manipulación genética, deben advertir este hecho en la etiqueta del producto. Entonces, aquí no se habla solamente de transgénicos, sino de cualquier OGM. El artículo 14 dice que los proveedores de estos productos tienen que exhibir en el rotulado de los productos obligatoriamente si se trata de un alimento genéticamente modificado. Ya, en el 2000. De 2000 al 2014 no pasa nada. Y después de la Ley Orgánica de Salud del 2006 también dice que en el capítulo 2 que habla de los alimentos, en el artículo 151, los envases de los productos que contengan alimento genéticamente modificado deben incluir obligatoriamente en sus etiquetas de esta condición. ¿Ya? Entonces, nuevamente, en la Ley Orgánica de Salud del 2006 se habla de los OGM, de los alimentos genéticamente modificados. Y la normativa recién la tenemos en el 2014. Entonces, del 2000 al 2014, obviamente pasan 14 años, en los cuales no era obligatorio poner que había un transgénico en mi alimento. Hasta ahora no hay que poner OGM, ¿no es cierto? No hay que poner que es genéticamente modificado, solamente transgénico. Entonces, la norma técnica INEN 13341, en la cuarta revisión del 2014, se habla del rotulado de productos alimenticios para el consumo humano de los alimentos transgénicos, ¿ya? En el punto 5.4.10. Entonces, en el 1 lo que se dice es que para los alimentos procesados que contienen ingredientes transgénicos, la etiqueta del producto debe declararse en el panel principal, en letras debidamente resaltadas, contiene transgénicos, siempre y cuando el contenido del material transgénico supere el 0.9% en el producto. Entonces, aquí les pongo un ejemplo, ustedes me imagino que han visto, ¿no es cierto?, en los productos en el supermercado. Aquí tenemos un producto importado que tenemos esta etiqueta ecuatoriana blanca que atrás tiene el semáforo y ahí dice contiene transgénicos. ¿Ya? Así se va a ver. Y luego cuando se utilice ingredientes transgénicos, debe declararse en la lista de ingredientes el nombre del ingrediente seguido de la palabra transgénico, siempre y cuando el contenido del material transgénico supere el 0.9% en el producto. Entonces aquí es cuando se da la lista de ingredientes, al lado del ingrediente se pone transgénico, el ingrediente que es transgénico. Tomen en cuenta aquí que no estamos entonces, no es necesario, según esta normativa, etiquetar que es un alimento genéticamente modificado si es que el producto genéticamente modificado fue conseguido con técnicas de edición genética como CRISPR-Cas9, no tiene un ADN foráneo, no es necesario etiquetarlo, según esta normativa. Entonces, ¿realmente sirve este etiquetado? Entonces, el etiquetado es obligatorio desde el año 2000, pero recién en el 2014 se no. Antes no era obligatorio. Entonces, esto nos da a entender que tenemos un sustento legal para cuando alguien quiere o se le ocurre que va a normar algo. Entonces, si es que alguien hoy día dice, bueno, entonces, ¿tú por qué no pones que es genéticamente modificado tu alimento? Si es que aquí dice claramente en la ley que tienes que hacerlo. O sea, el día de mañana alguien puede decir, no, hoy día ya tienen que poner si son genéticamente modificados. Realmente hay las bases, hay la ley, pero no hay claridad en cuándo tiene que usarse, porque no es algo técnico, no es algo basado en la ciencia. Y cuando les digo que no es algo técnico es porque las empresas no saben si es que están sus alimentos, las empresas alimenticias, no saben si sus alimentos tienen un transgénico. Buscan en el internet y esto es por conversaciones que ha tenido María de Lourdes con la industria alimenticia. Ellos lo que hacen es buscar. Entonces, mi alimento tiene trigo, voy a ver si es que hay trigo transgénico. Hay trigo transgénico, hay la posibilidad de que mi alimento tenga un transgénico, le voy a poner que tiene transgénicos. No es algo que sea técnico. Y no ha influido en la compra. Entonces, la industria alimenticia indica que no ha influido en las ventas. El que un producto tenga el etiquetado de contiene transgénicos no ha hecho que baje sus ventas. Entonces, se ha visto una reducción
Igualmente, esto es por conversaciones que se ha tenido con la industria alimenticia, no son datos publicados, pero en conversaciones lo que nos han dicho es que ciertamente en ciertos alimentos que, por ejemplo, algunos alimentos light que dice contiene transgénicos, ha bajado un porcentaje mínimo sus ventas. Se ve que sí, en cierto grupo de personas que tienen una cierta educación, un cierto nivel económico de poder de compra, sí tal vez influye que diga contiene transgénicos, pero en la gran mayoría del público ecuatoriano no influye, a la gente no le importa que diga contiene transgénicos, igual compra. Entonces, quiero concluir esta charla con algunos obstáculos que tenemos todavía en el Ecuador frente a esta regulación clara de lo que es los OGMs y los transgénicos. Y la primera es una falta de visión política de regular el tema y una debilidad legal. Entonces, ya les hablé un poco de esto, ¿no es cierto? De la debilidad legal, que tenemos unas leyes que primero se contradicen a veces, ¿no es cierto? Entonces, en el mismo artículo 401 de la Constitución dice que las semillas y cultivos transgénicos, o sea, somos libres de semillas y cultivos transgénicos, y después hablan de genéticamente modificados, cuando no es lo mismo. Después, en el COA, en el reglamento al COA, se habla que solamente se está regulando los alimentos, los organismos genéticamente modificados que tengan un transgénico, o sea, los transgénicos. Y entonces, no hay una visión de realmente regular. Es necesario regular, totalmente de acuerdo. Creo que todos los científicos estamos de acuerdo en que no queremos que simplemente podamos hacer OGMs y liberarles del ambiente. Yo soy bióloga, no quiero que eso pase, ¿no es cierto? Pero sí creo que debería haber una claridad en qué es permitido, qué no, cómo hago, qué procedimientos hay que seguir para que yo lleve mi OGM al mercado o que yo pueda investigar un OGM. No hay una claridad de eso. Entonces, no es un tema popular ahorita, ¿no es cierto? No es la minería, no son las vacunas, entonces no se habla mucho del tema. Y sí es necesario que se regule el tema, que haya unas leyes claras y luego unas normativas que salgan de estas leyes claras de los pasos a seguir para las personas que están interesadas en trabajar con OGMs. También hay una debilidad institucional y de capacitación que creo que ha mejorado en estos últimos años, pero ciertamente se ve, cuando se ve las leyes que escriben, se ve que hay una debilidad de capacitación en las personas que las escribieron, porque no entienden la diferencia entre un transgénico y un OGM, no entienden cuáles son los posibles riesgos, ¿no es cierto? Le ven como un demonio al OGM y no como una herramienta útil que tiene que ser regulada, pero que podemos sacar provecho. Una debilidad completa de control, ¿no es cierto? Entonces, se declara al Ecuador libre de transgénicos, de cultivos y semillas transgénicos, cuando tenemos semillas y cultivos transgénicos. Y es imposible ir a cada hacienda, a cada lugar donde se cultive algún cultivo que podría ser transgénico y verificar si son transgénicos o no. Entonces, no hay esa capacidad de control. También hay un activismo que desinforma y que logra llegar a las esferas de decisión. Entonces, muchos activistas tienen argumentos sólidos basados en la ciencia, pero también hay muchos que no. Entonces, hay muchos que tienen unas ideas que no están basadas en la ciencia y que otra vez ven al OGM como el demonio, ven a la biotecnología como el demonio, como algo que va a dañar todo, ¿no es cierto? Entonces, todo se va a volver monocultivo, cuando de hecho ya hay un montón de monocultivos en el Ecuador que no son por OGMs. Y lo que hacen, y lamentablemente tienen mucho poder, han llegado a las esferas de decisión, han logrado influir las leyes, la constitución, y ahora eso significa que tenemos prohibido algunas técnicas que podrían ser útiles para el Ecuador. Una falta de financiamiento, ¿no es cierto? Entonces, falta de financiamiento para realmente lograr tener esta regulación, esta normativa clara, y para poder hacer investigación también. Y falta una estrategia que guíe el camino hacia el establecimiento de un sistema nacional de bioseguridad. Entonces está en la ley, ¿no es cierto? Pero todavía no está
implementado al nivel que debía estar implementado. Entonces, con eso termino mi charla. Muchísimas gracias por la invitación